En la discusión del tema la resiliencia como impulsor de desarrollo económico, estaremos profundizando sobre los factores determinantes de la misma, así como distinguiendo entre los conceptos resiliencia social y resiliencia económica. Además, presentaremos alguna evidencia empírica que valida la resiliencia como un propulsor del desarrollo económico en tiempos de crisis. Saludos, soy la doctora Doris Morales Rodríguez, profesora catedrática de Keiser University en el estado de Florida, de los Estados Unidos de América, y agradezco la invitación a este Congreso Internacional Multidisciplinario sobre el desarrollo de conocimiento en tiempos de crisis. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a la Real Academia de Doctores de España en la conmemoración de su centenario. Una palabra de moda en el discurso académico, político y público es resiliencia. Aunque el concepto se utiliza desde hace tiempo en psicología y ecología, ahora invoca diversos contextos, tanto como un atributo percibido típicamente positivo de un individuo, objeto, entidad o sistema, y más normativamente como una característica deseable que debe promoverse o fomentarse de alguna manera. En aras de promover la resiliencia, resulta pertinente no confundir la misma con robustez, toda vez que la robustez implica la capacidad de resistir una perturbación, mientras que la resiliencia supone la capacidad de cambio y adaptación para enfrentar la perturbación producto de una crisis y seguir funcionando. De esta forma, la resiliencia se conceptúa un proceso con el potencial de minimizar las consecuencias negativas de los choques que puede causar alguna disrupción, pero igualmente puede ser considerada como un acelerador para la recuperación de estos. Puede manifestarse de diversas maneras conforme el contexto que estemos analizando. Por ejemplo, desde la ponderación psicológica, la resiliencia puede manifestarse en la capacidad de adaptación a los nuevos entornos de las personas desplazadas y refugiadas en otros países europeos a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde consideraciones empresariales, la resiliencia se manifiesta en la habilidad de reorganización y reconfiguración de muchas empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, ante las disrupciones en los mercados surgidos por la reciente pandemia del COVID-19. Las fuentes de la resiliencia son variadas. Ciertamente, gran parte de la investigación científica apunta a que factores biológicos y genéticos desarrollados en etapas tempranas del individuo pueden afectar los sistemas neurobiológicos y con ello la capacidad para moderar las emociones negativas y por tanto la resiliencia. Asimismo, los factores sistemáticos y ambientales, como el apoyo proveniente de la familia y de los amigos, y factores comunitarios, como el acceso a una buena educación y entornos saludables, contribuyen al forjamiento de la resiliencia. Sin embargo, la resiliencia es también considerada desde la perspectiva social comunitaria, así como también desde la visión económica, lo que nos lleva a distinguir entre los conceptos resiliencia social y resiliencia económica. La resiliencia social es considerada como la capacidad de las comunidades para resistir los choques sociales externos causados por una catástrofe o un acontecimiento capaz de causar disrupciones en los diversos funcionamientos de esta. La resiliencia social se produce en 3 etapas: antes del evento, en la respuesta y en la recuperación. Además, incluye 3 capacidades: hacer frente, adaptarse y transformarse. Por lo que la resiliencia social se convierte en la capacidad de la comunidad para absorber los choques disruptivos, recuperarse de los mismos y evitar o minimizar los efectos negativos de estos. Por su parte, la resiliencia económica se refiere a la capacidad de recuperarse o ajustarse a los impactos negativos de los choques económicos externos. La misma se asocia a la flexibilidad de la economía que le permite dicha recuperación. Esta capacidad se verá limitada, por ejemplo, cuando existen tendencias a amplios déficits fiscales y, por su parte, puede ser impulsada
mediante políticas económicas discrecionales que permitan contrarrestar las crisis. La resiliencia económica presenta dimensiones macroeconómicas, mesoeconómicas y microeconómicas. La resiliencia macroeconómica está asociada al valor del activo perdido de una economía durante una catástrofe. Desde esta perspectiva, la resiliencia está relacionada con la funcionalidad reducida de la economía y el tiempo necesario para recuperar la misma a un nivel normal y, por supuesto, con las estructuras institucionales que contribuyen a esto. En la óptica mesoeconómica, la resiliencia puede incluir mecanismos innovadores de fijación de precios y la gestión de recursos compartidos como la información que permite la restauración industrial y de mercado. Por otro lado, la concepción más extendida de la resiliencia a nivel microeconómico se centra en la forma en que las empresas utilizan los recursos restantes de la manera más eficaz posible e invierten en la reparación y reconstrucción para acelerar su recuperación. En la manera en cómo las empresas optimizan sus insumos para alcanzar los objetivos de producción y la maximización de beneficios. Desde el contexto del desarrollo económico, la resiliencia económica incluye tres atributos principales: la capacidad de recuperarse rápidamente de una perturbación, la capacidad de resistir la perturbación y la capacidad de evitarla por completo. Establecer la resiliencia económica en una economía requiere la capacidad de anticipar el riesgo, evaluar cómo ese riesgo afecta a los activos económicos clave y crear una capacidad de respuesta. Extensa literatura destaca posibles determinantes de la resiliencia económica. Sin embargo, la mayoría de los autores consideran que la resiliencia de una economía no es una capacidad fija o un atributo tangible, sino más bien una dimensión dinámica en la que puede influir el pasado en los acontecimientos futuros y que las crisis difieren con el tiempo. Evidencia empírica valida el rol de la resiliencia como impulsor de desarrollo económico. A tenor con ello, el Foro Económico Mundial puntualiza la resiliencia como elemento estratégico necesario para un crecimiento económico a largo plazo, inclusivo y sostenible. Señala que el impacto de la resiliencia en el crecimiento anual del Producto Interno Bruto es del 1 al 5% a nivel global. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional aduce la existencia de una resiliencia del comercio global evidenciada tras la crisis de la pandemia del COVID-19, en gran parte consecuencia de los estímulos fiscales de los gobiernos que impulsaron la demanda de bienes comercializados e igualmente por la capacidad de la oferta para alinearse a la demanda, posiblemente debido a fortalezas todavía ocultas en la cadena de valor global, así como también a las contingencias desarrolladas y aprendidas durante la crisis financiera global de 2008, que en cierto modo incrementó la capacidad de respuesta de las economías mundialmente. Ciertamente, la literatura académica argumenta que el bienestar económico de las naciones depende más bien de las políticas adoptadas y la capacidad de recuperación generada que de las vulnerabilidades, esto apoyando la tesis de la resiliencia como factor que contribuye al desarrollo económico. Sin embargo, esa resiliencia que impulsa el desarrollo económico no solo se compone de los elementos que definen la resiliencia económica, sino además de las dimensiones sociales comunitarias de la resiliencia, entiéndase, la resiliencia social. Factores institucionales, organizativos y otros que contribuyen a la resiliencia social son sin lugar a duda elementos importantes que promueven el desarrollo económico. Muestra fehaciente de ello lo ha sido la transformación de la educación presencial a la educación en línea durante la pandemia del COVID-19. Tal adaptación
permitió mitigar el impacto negativo al desarrollo de conocimiento y de destrezas en el capital humano que potencian la innovación y el capital social a corto, mediano y largo plazo y por ende el desarrollo económico. Como consideraciones finales, es importante recalcar que nos encontramos en una era de complejas disrupciones que aquejan todos los estamentos sociales, ordenamientos políticos, económicos e institucionales que impactan la humanidad en general. Por lo que urge un marco entendido de resiliencia que permita desarrollar acciones concertadas dirigidas a afianzar la misma en todos los niveles que hemos mencionado. Cabe concluir que la resiliencia como promotora de desarrollo económico es un concepto multidimensional y holístico que demanda acciones en diversas direcciones e implica la adopción de medidas que cimienten una mentalidad resiliente a nivel individual y colectivo. Agradezco el tiempo permitido para la discusión del tema y quedo disponible para preguntas y debates mediante la dirección electrónica dmrodriguez@kaiseruniversity.edu. Muchas gracias y hasta la próxima.